Mi niña está creciendo y con toda la pena del mundo, su mamá decidió que la va a llevar a que la operen para que no pueda tener hijos. Esto se me hace tan triste. O sea, ¿por qué tendría yo que llevar a una adolescente a que la operaran para que no pudiera tener hijos? ¿Y sabes por qué, Alberto? ¿Sí te imaginas por qué? Radio Sensación, transmitiendo en vivo de forma digital. Noches de romance. Una noche de emociones, poesía, música, tips, charlas y más. Una noche para volverte a enamorar. Escúchame y vive conmigo una noche. Solo una noche de romance. Noches de romance. Comenzamos una vez más aquí en Noches de Romance. Ya saben, como cada miércoles, yo, Alberto Lara, y hoy, ahora sí que estamos de manteles largos, como diría mi profesora, porque tenemos a una invitadaza que ya desde cuando ahí la andábamos diciendo, o bueno, lo andábamos platicando, la licenciada Elizabeth Mesa Barrera, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Ella viene del despacho jurídico Las Palmas, de aquí de San Antonio Tecomelt, ¿no? En Milpalta, por si quieren contactarla. Ahorita vamos a hablar de sus datos. Profesora. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en Noches de Romance. Y así es, efectivamente, como ya lo decía Alberto, pues vamos a tener hoy una abogada en Noches de Romance. Ustedes saben que nosotros también tratamos todo tipo de contenidos, no nos basamos solamente en temas de amor, aunque de lo que vamos a hablar también tiene su dosis de amor, ¿no? Y bueno, es un placer, como ya lo había dicho Alberto. Ella es la licenciada Elizabeth Barrera Mesa. Ella pues es abogada. Ella estudió en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Tiene posgrado, especialidad en Derecho Familiar. Tiene una especialidad concluida y titulada bajo examen general de conocimientos, titulada Anotaciones teóricas y prácticas de los juicios orales. Tiene algo que se llama procedimientos de jurisdicción voluntaria. No le van a entender mucho, solo los que sepan de abogacía. Además tiene muchísimos cursos, Alberto. Fíjate que esto me llama mucho la atención. Ella participó en la mesa redonda Niños de la Calle y Menores Infractores en el contexto nacional de los derechos humanos. Qué padre, en oratoria y liderazgo, en derecho fiscal, en la protección de la salud como obligación del Estado. Imagínate cuántos temas podríamos sacar de aquí, ¿no? Tiene también un taller de fomento a la lectura del libro Soy Lector, un curso de prevención y detención del bullying. También tendríamos que hablar del bullying, ¿no? Es muy importante. Y bueno, quisiera de verdad decirles un montón de cosas, un curso de derechos humanos de las personas en reclusión penitenciaria. También me gusta mucho. Alguna vez hice un programa, de hecho fui al reclusorio femenil, entonces está súper interesante. Y otro que dice recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19, de tanto de lo que hablamos de este tema, ¿no? Y que fue muy importante que todos se prepararan. Pero bueno, licenciada, un gusto de verdad tenerla el día de hoy con nosotros, porque hoy usted va a hablar acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación, buenas noches a todos. Así es, pues buenas noches. Pues vamos a empezar con esto, licenciada. Usted me decía que traía algunas estadísticas o algunos puntos importantes con los que tenemos que empezar, ¿no? Entonces, pues adelante, que de verdad, las personas con discapacidad tienen derechos. ¿Hay alguna ley que las proteja o qué leyes o qué artículos los protegen? La primera pregunta, ¿de verdad tienen derechos? Creo que aquí nos adentramos en el gran problema en pleno año 2024, que todavía nos tengamos que hacer esa pregunta y que sea muy difícil contestarla. Quiero que esta plática sea pues no tan metódica, no llena de artículos que
que luego me pidan la traducción. Entonces, voy a explicar brevemente que en el derecho existe algo que se llama el ser y algo que se llama el deber ser. En el ser, por poner un ejemplo, en el deber ser, primero, en el deber ser vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que una personita, Juanito Pérez, le pide algo a Lupita. Juanito Pérez da por hecho que ya está realizada esa acción que le solicitó a Lupita. Ese es en un mundo del deber ser. El Estado dice, no matarás, da por hecho que efectivamente nadie se va a atrever a matar. Pero tenemos al otro lado de la moneda algo que se llama el ser. Efectivamente resultó esta prohibición. Efectivamente nuestro sujeto A le encomendó algo a Lupita y Lupita sí lo va a realizar. ¿Ya lo realizó? Pues no, la verdad es que no lo ha realizado ni lo piensa realizar a pesar de la orden, ¿no? A pesar de que tenemos por ahí leyes, instrumentos, las internacionales que dicen no matarás, resulta que siguen matando. Y entonces el Estado tiene que hacer algo para sancionar a aquellas personas que deciden darle la vuelta a la ley y no hacer caso al deber ser. Es lo mismo que pasa con las personas en discapacidad. Aquí quiero abrir un paréntesis para la definición. ¿Cómo se les debe de llamar? Minusválidos, personas con capacidades diferentes, discapacitados. Tenemos muchísimas definiciones para una misma persona. Podemos caer en el romanticismo, decir es que no podemos decir que es un minusválido porque vale menos, no podemos decir que es un discapacitado porque entonces no está capacitado para algo. Bueno, sin necesidad de romantizar el concepto, vamos a tomar, si les parece bien, lo que nos dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que algún peso debe de tener la ONU para definir cómo les vamos a llamar. Y este organismo dice, este Instrumento Internacional de los Derechos Humanos menciona que se les debe de llamar personas con discapacidad. Entonces, vamos a nombrarlas así, si les parece adecuado. Sí, sí me parece adecuado, aunque esta organización cambia constantemente, ¿no? Porque yo del tiempo que trabajé en la radio me decía, no, ya no puedes decir así, ahora tienes que decir personas con baja capacidad visual. Y ahora tienes que decir personas con baja musculatura. No sé, se inventan unas cosas. Entonces, esto ya es lo correcto. En este año 2024, ¿esto es lo correcto? No. No. Es lo correcto para la ONU, que es un instrumento internacional. Pero derechos humanos tiene otra definición, ¿no? A lo mejor la Ciudad de México tiene otra definición, y si nos vamos a Puebla tiene otra definición, y si nos vamos a qué es lo que dice la Iglesia Católica, pues tendrá otra definición. Entonces, no hay una definición universal, no hay una definición adecuada. Yo tomo como base esta de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, porque es algo internacional, ¿no? Pero nada más. Ya de ahí podemos utilizar todos los términos posibles habidos. Sí, de hecho, yo había escuchado personas con capacidades diferentes. Así es. Ajá. Yo también lo pienso, pero igual también como que qué sensación te da, ¿no? Algo así como que exactamente a qué se refiere, pero sí, más o menos. Podremos entrar en un tema que podría ser de un solo programa, ¿cómo lo definimos? ¿No? Sí. ¿Cómo es lo apropiado? Sí. ¿Nos va a dar estadísticas o le puedo lanzar una pregunta? Antes, permítanme estadísticas, porque quiero que las personas sepan por qué la importancia de hablar de estas personas diferentes, por qué la importancia de hacer este programa. Resulta que estaba buscando y en el INEGI me arrojó sus estadísticas que solo 4 de cada 10 personas con discapacidad diferentes forman parte de la población económicamente activa. Ajá. Pero hay muchísimas personas con discapacidad. ¿4 de cada 10? 4 de cada 10 tienen acceso a una actividad laboral. Estamos hablando de menos de la mitad. Ajá. Y cualquier tipo de discapacidad. Puede ser una leve, una severa, cualquier tipo de discapacidad.
Sí, de hecho, aquí cada semana nos andamos peleando acá por los nuevos, ¿cómo le diré? Los nuevos, los funables, ¿no? Las personas funables hacen su espectáculo en internet y siempre es sobre hombre, mujer, pero jamás he visto algo que saque de sí, que desquicie al internet por parte de personas con discapacidad, ¿no? No, y aparte saben que también yo me estaba dando cuenta que ahorita que están anunciando los Juegos Paralímpicos, ven que terminan los Juegos Olímpicos y arrancan los Paralímpicos y ni la mitad de la población que vemos los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos no tienen el mismo seguimiento y vaya que nos traemos mucho más medallas, pero ni los mismos apoyos ni los mismos gente que los sigue. Exactamente, de ahí la importancia. Yo creo que no son personas discapacitados con capacidades diferentes ni minusválidos, son personas invisibles. Pero esto se deberá a que justo no tienen la misma movilidad, ni el mismo capital, ni realmente el mismo apoyo, ni esas ventajas, o tal vez ya no ventajas, sino las habilidades normales de personas que no tienen ese detalle. Hay personas que ni siquiera tienen voz para pelear por sus derechos. Ya no hablemos de conocimientos si los tienen o no, o sea, simplemente no tienen voz, porque son sordomudos, porque no tienen forma de comunicarse, porque tienen una parálisis cerebral grave y no pueden moverse, no tienen ninguna oportunidad para comunicarse. Bueno, pero, o sea, aquí en México, desde su perspectiva, ¿cree que estamos a medio camino, tal vez, un poco tal vez cerca, o a qué distancia estamos de realmente que el gobierno o las leyes puedan actuar o tengan la fuerza, la contundencia para ahora sí que adaptar a estas personas al México, ahora sí que sí, justamente educativo y de trabajo? Estamos muy atrasados porque justamente el gobierno lo que quiere es incluirlos a nuestro mundo. Y yo creo que somos nosotros quienes debemos de incluirnos en el mundo de ellos, ¿no? Para ser a lo mejor uno solo. Un ejemplo muy básico. ¿Han notado los accesos que hay en las calles para las sillas de ruedas? Las banquetas son súper angostas. A veces ni siquiera cabe una sola persona flaquita caminando. O están muy elevadas, exactamente. Entonces una persona con silla de ruedas no puede accesar muchas veces a una banqueta. Ya desde ahí estamos mal. ¿Quién hace las banquetas? ¿Quién las diseña? ¿No? Y es arriesgar a la persona a que avance en su silla de ruedas en plena avenida. Algunos automovilistas, bueno, si tienen precaución, se orillan y demás, pero hablemos de un día en la noche, un día lluvioso. Es una persona que sabe que no puede salir solo porque se expone a que lo atropellen porque no lo ven. Y no lo ven porque está en una silla de ruedas y no puede subirse a la banqueta. Y las mismas personas que sí podemos caminar, no lo habíamos notado, ¿no? A lo mejor ahorita muchos de los que me están escuchando van a decir, ay, sí es cierto, en mi banqueta o la banqueta que tengo enfrente o vi a fulanito, pero no se habían percatado. Yo me percaté hasta que iba empujando una carriola, y fue carriola. Ahora no quiero imaginarme la impotencia que hubiera sentido en silla de ruedas donde no pudiera avanzar. Y ahí se está violentando un gran derecho de una persona con discapacidad, ¿no? Las personas tienen muchos derechos, pero aquí me gustaría platicar de 5 derechos, nada más, que son los básicos de cualquier persona. Y que se han enfocado las leyes a personas con discapacidad. 1, derecho de uso exclusivo. ¿Qué es el derecho? ¿A qué se refiere? Sí. Ajá. Exclusividad. Hemos ido todos a un supermercado y ay, no me puedo estacionar aquí porque es un espacio exclusivo para personas con alguna discapacidad, ¿no? Y están marcados de azul, tienen un logotipo, ok, no me puedo estacionar ahí. Pero nunca falta la persona de, ya no encontré estacionamiento, no veo ningún discapacitado, me voy a estacionar un ratito, total, ¿no? No pasa nada. En ese no pasa nada y nada más es un ratito, podemos encontrar que una persona que llega con una necesidad de una poca movilidad y necesita estar cerca de las entradas principales,
ya se quedó sin ese espacio. Ahora tenemos ¿cuántos lugares? 2, 3 lugares. ¿Qué pasa si por alguna circunstancia llegan 10 personas o 15? Ya no tenemos espacio para ellos. De aquí se salen otros temas ya un poco más legales. Si yo no tengo placas de discapacitado, difícilmente me van a creer que ese espacio lo puedo ocupar. Ajá. Por ahí conocí una persona que lo tomó muy bien, lo tomó a chiste, a broma. Justamente estaba ocupando un lugar de discapacitados, llega el vigilante de la tienda y le dice, señor, tiene que moverse. ¿Por qué? Si es un lugar para discapacitados. Sí, por eso, señor, y usted no tiene placas de discapacitado. Bueno, pero mírame. El señor no tenía una pierna. Y todavía el vigilante le dice, bueno, ¿tiene usted un certificado de discapacidad? ¿Tiene una credencial? Ni viendo. Ese era su mejor credencial, ¿no? Así es. Pero de verdad, yo no me había dado cuenta de esta parte de que tengan una placa en el carro que diga que tienen discapacidad. ¿Tú lo habías visto, Alberto? Yo no, ¿eh? Yo solamente he visto una plaquita que justo tiene una silla de ruedas, un muñequito de silla de pero ruedas. ese es un anuncio que compramos en el súper. Bueno, pero puede funcionar. No, pues sí, No. efectivamente. Y es que también hay que entender de que para ellos, a diferencia de nosotros, personas, que todos estamos expuestos a eso. O sea, lo vemos muy lejos, pareciera que nunca nos va a pasar. Pero justo ahorita en la investigación estaba viendo varios casos de personas que, o sea, estaban sanas, todo, un accidente, una infección y terminaron pues con esa discapacidad, ¿no? Con ciertas discapacidades. Entonces, no entendemos que justo podemos caer ahí y que vamos a tener que hacer más esfuerzo que una persona que no tiene esa discapacidad y no somos conscientes, por más o menos lo que usted acaba de decir, lo de que son invisibles, no lo vemos, no estamos siendo, sí, simplemente conscientes de lo que está sucediendo con ellos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se pueden tramitar placas para discapacitados. Tienen algunas ventajas, pagan un poquito menos de impuesto, tenencia, verificación, y de un tiempo para acá el gobierno notó que había cierto abuso. Todo mundo quería sacar placas de discapacidad para estos ahorros, llamémosle así, estos ahorros indebidos, y porque una persona con placas ya de discapacitado circula todos los días. Ajá, no importa si hay contingencia ambiental, nada, circula todos los días. Entonces muchas personas empezaron a sacar placas de discapacitado de manera masiva. El gobierno dijo, no, espérate, voy a cerrar este programa, y hasta ahorita están esperando algunas personas que de verdad se abran, ¿no? Entonces quien tiene la necesidad no puede tener Mexicanos. este acceso. Sí. Mexicanos al fin. Bueno, ese es el primer punto, licenciada. Nos iba a hablar de otro. Tenemos el derecho de libre tránsito, y este derecho de libre tránsito es el ejemplo claro que acabo de poner de la banqueta. Una persona no puede transitar libremente si no tiene espacios para transitar, ¿no? Si yo lo vi batallando con una carriola de, ay, no puedo manejar esta carriola en la banqueta y me tengo que bajar de la misma poniendo en riesgo persona, al bebé, al coche. Ahora imagínense una persona con una silla de ruedas, con muletas, con andadera. No podría salir solo y eso lo limita, ¿no? Estar esperando hasta que algún familiar, algún conocido lo acompañe para poder subirlo a la rampa de la banqueta, para poder acompañarlo a que transite debajo de la banqueta. Muchos taxistas me ha tocado ver en silla de ruedas, oye, ¿tienes cajuela para la silla de ruedas? No, fíjate que la tengo ocupada, fíjate que no la puedo abrir. O sea, también hay muchos taxistas que ponen peros para colocar una silla de ruedas dentro de la cajuela. Si no suben una silla de ruedas a una cajuela, pues no tienen forma, esta personita, de tener este derecho a libre tránsito. Pero esto también a mí me surge ahí como una duda, esto del libre tránsito. Yo creo que, bueno, sí, yo creo que sobre todo la gente que vivimos en esta ciudad, muchos no estamos educados como para poder pues convivir de la mejor manera, ser conscientes, apoyar. Pero yo también me doy cuenta de repente, por ejemplo, en las banquetas, si supuestamente el gobierno, no sé quién, tiene que poner este tipo de accesos para que toda la gente pueda circular,
¿Se dan cuenta cómo están nuestras banquetas? Son pequeñas, suben y bajan, están rotas, están llenas de puestos, de negocios, de así. Entonces, yo de repente me pongo a pensar, ¿cómo pueden entonces bajarse de la banqueta? Porque la banqueta es más insegura que la orilla de la calle. Entonces, ¿ahí qué se tiene que hacer? O sea, si las leyes están protegiendo esta parte y dicen que tienen derecho, pero ¿en qué momento? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo soluciona? Y si yo, por ejemplo, voy y me quejo, ¿realmente procede? ¿Usted como abogada? Volvemos a lo que yo les comentaba al inicio del derecho del ser y del deber ser. Ahí están las leyes y dice las personas tienen derecho a libre tránsito, también las personas con discapacidades. El gobierno dice, yo estoy cumpliendo con poner banquetas. ¿Qué tendría que hacer una persona con discapacidad? Promover un amparo. Un amparo, esta banqueta no me funciona, pero a veces es más desgastante porque no tienen los recursos económicos o porque no lo saben. Muchos apenas se están enterando. Si de verdad me afecta algo que el gobierno dispuso pero que no se está cumpliendo de la manera adecuada, procede un amparo. Para un amparo tengo que contratar a un abogado o ir a la Defensoría Pública. Y para moverme a la Defensoría Pública no va a ser una sola ocasión, sino van a ser varias ocasiones, y ahí es donde las personas se desilusionan, se desesperan, se encuentran con miles de trabas, ¿no? Pero o sea, ¿no hay algo que por ejemplo, un apoyo a algún programa social que les dé esa economía, por decirlo así, para protegerlas, mientras que meten, por ejemplo, ese amparo? Porque esa era mi pregunta, de hecho, ¿realmente qué pueden hacer? ¿Dónde pueden denunciar? ¿Dónde pueden exigirlo? ¿No hay algún programa social? Hay muchas asociaciones civiles que participan muy proactivamente a favor de personas con discapacidad. Pero si indagamos un poquito en esas asociaciones, resulta que el fundador o es alguien con discapacidad o es alguien muy cercano a la discapacidad. Es que mi hijo, mi nieto, mi hermano, es que yo lo viví y entonces ya no quiero que los demás lo vivan y voy a hacer algo. Pero son las personas las que se están organizando. Entonces, a través de una asociación civil podemos facilitar las cosas para una persona con discapacidad, porque nos pueden ayudar a hacer varias gestiones. Podemos acudir a la Defensoría de Oficio si no tenemos dinero suficiente para contratar un abogado particular. Son las únicas opciones que una persona tiene. Pero lo decía en Críticos de Todo, ¿no? De que generalmente los de oficio tienen, 50 casos a veces y pues se tardan muchísimo y tal vez no es la misma calidad de servicio, ¿no? Lamentablemente sí. Bueno, sí, con el derecho que iba a seguir. Antes de pasar al siguiente, nada más para cerrar esto de libre tránsito, vamos a tocar también el tema de transporte público. ¿Qué pasa si una personita en silla de ruedas quiere accesar al metro? Si no está el policía en ese momento para abrir la maravillosa puerta, se va a encontrar con un torniquete y el torniquete pues no puede pasar la silla de ruedas. Me ha tocado ver que por azares del destino no está el policía y el acceso está cerrado, entonces... ¿Y si no sirve el elevador? Y si no sirve el elevador, que casi no se da, ¿no? Ajá. Las escaleras eléctricas que... No podrían, ¿no? Sería como muy complicado. El sistema de transporte colectivo, los RTPs, tienen actualmente una rampa para personas con silla de ruedas, con muletas. Pues me ha tocado ver que el chofer, con toda la pena del mundo, no funciona mi rampa. La única vez que me tocó verlo, el chofer dijo, no funciona mi rampa. Pero le pidió ayuda a todo el pasaje, de oigan, por favor, alguien que nos ayude a subir la silla de ruedas, y sobraron voluntarios, afortunadamente. En esa ocasión sí, pero tal vez no siempre sea igual. Y estamos hablando solamente, si se dan cuenta, de las personas, por ejemplo, que en un momento dado necesitan una silla de ruedas. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de las personas que no ven? Se da cuenta que este es otro problema. Simplemente ahorita, ¿cuántas coladeras no sirven? Imagínense que van con su bastón, porque el bastón pues tiene como una ruedita abajo para que te vaya guiando y todo eso. Imagínense cuántos accidentes se han provocado por hoyos, baches, coladeras,
yo no digo que, por ejemplo, cruzar la calle, subir algún medio de transporte, porque también para la buena fortuna hay mucha gente como muy humanitaria, ¿no? Que ayuda mucho, entonces ven a alguien que necesita, lo pasan, lo cruzan y todo esto, pero si tienes que salir solo. Solo hablamos de repente de la gente que puede estar en silla de ruedas, pero ¿y los que no ven? Y eso limita mi derecho O de los libre que tránsito. no oyen, ¿qué pasaría? Vamos a lo mismo, algunas personitas hasta tienen perros guías. No hace mucho se prohibía la entrada a animales. Apenas ahorita ya se hizo la moda de esta es una zona de mascotas y aquí pueden entrar todos. Entran mascotas, pero nunca dicen puede entrar el perro guía. Entonces el perro guía entra por adhesión a que lo consideran mascota. No porque tenga un trato especial por ser perro guía, por ser perro entrenado. No, él entra como mascota. Es lo que te digo, creo que todavía no estamos educados como para esa parte, ¿no? Ahora sí que hay que ser rico, ¿no? Yo creo, para realmente tener una vida buena, o una buena calidad de vida, mientras tienes alguna discapacidad que muchas veces puede ser pues toda la vida. Suena muy cruel este comentario, y cuando una persona está enferma no hay dinero que alcance. Yo creo que todos lo hemos experimentado. El ir una visita al médico se vuelven las cantidades exorbitantes a veces. A veces ya no es tanto la consulta, porque afortunadamente ya tenemos consultas muy baratas, ¿no? Pero antes era pagar consultas caras, era pagar medicamentos caros, era esperar filas enormes en un hospital para ser atendidos. Ahora imagínense este escenario con una persona en esa situación todos los días. Diario comprando medicamentos, diario haciendo filas para el médico, porque la discapacidad viene con ciertas comorbilidades, así se le llaman, complicaciones, en donde hay muchos que necesitan medicamento de por vida o tratamientos de por vida, o resulta que no pueden comer adecuadamente, lo tienen que hacer a través de una sonda, y esos instrumentitos cuestan mucho dinero. Así que solamente si tú lo tienes o tienes familia que te apoye para estarte llevando trayendo, ¿no? Debe ser muy pesado. Hablamos sobre el trabajo, pero ahorita vamos a ir a música. Sí. Bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos. Les recuerdo que están en Noches de Romance. Están, pues ahora sí que valga la redundancia, hablando de personas con discapacidad y sus derechos. Regresamos en un momento. Volvemos a Noches de Romance. Les recuerdo que estamos con la licenciada Elizabeth Mesa Barrera del Despacho Jurídico Las Palmas, ¿vale? Estamos hablando sobre discapacidad, personas con discapacidad. Nos va a hablar sobre el trabajo, cómo lo viven, cuáles son ahora sí que los aspectos a los que se enfrentan y los derechos que tienen justamente. Ese es el tercer derecho que quiero tocar, es el derecho al trabajo y a la capacitación. Ay, qué decir, en nuestro país está muy limitado, pero los esfuerzos del gobierno sí se han dado, hay que reconocerlo. Hay incentivos fiscales para aquellas empresas que contraten trabajadores con discapacidades, pero aún así no, pues como que las empresas no se animan a hacer estas contrataciones. Y también esto se puede deber a que no existe esta capacitación para el empleo. Entonces llega una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, que no pudo ser escolarizada, ¿no? Porque en la primaria no le daban el acceso, porque nunca llegó a secundaria y ya llegó a la edad adulta, y ¿qué sé hacer? ¿Cómo me van a ingresar al mercado laboral? Tal vez por eso se dan las cifras que hace rato comentaba del INEGI, que solamente de cada 10 personas con discapacidad solo son 4 las que entran a un mercado laboral. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Como una forma alternativa dice, bueno, tengo que aportar algo, ¿no? Y crea la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Muy bien, es un buen proyecto. Da 3,100 bimestrales a personas de 0 a 29 años, ¿no? Esta pensión es universal de 0 a 29 años. A partir de los 30 años, una persona con discapacidad ya entra en un pequeño filtro.
Si no vive en una zona de marginación, ya no puede seguir con este apoyo. Son 3,100 bimestrales, obviamente no es suficiente, repito, no hay dinero suficiente para coser una enfermedad, pero para las familias es un pequeño apoyo que siempre es bienvenido. Pero por ejemplo, esos 3,100 son extras a lo que le dan a la persona del trabajo, ¿o es simplemente dentro del trabajo? No, esto es sin trabajar. O sea, esta ok. pensión es la pensión, así se llama, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Cada Ok. 2 meses se les da 3,100 pesos a través de ciertos requisitos. Ajá, bueno, como usted dice, nunca es suficiente en esos aspectos, pero por lo menos yo siento que para lo que muchas veces vivían antes, yo creo que ya es una gran ayuda, más aparte de los programas sociales extras, ¿no? Ese es el único programa social extra que viene. No hay otro, Alberto. Sobre discapacidad. Si tenías ganas, no hay otro. No, fíjense que esto hace que en las calles, en la mayor parte de las calles, veamos gente pidiendo dinero. Como es que yo luego no quiero utilizar los términos porque a mí no me gustan mucho, pero bueno, los tengo que decir, pidiendo limosna. Entonces te das cuenta que en las calles, en las iglesias, en todos los lugares, la gente que le falta alguna parte de su cuerpo, que no ve, que no oye, todas estas cuestiones, pues no les quedan más que andar en las calles pidiendo, que ganan bien. Ay, Alberto, yo preferiría como no ganar, pero no que no me faltara absolutamente ni una parte, pero bueno, sí. También podría ser todo un tema porque hay personas que también fingen, hay que eso sí. decirlo, ¿no? La estafa se da todo por mayor, estafar con los sentimientos, jugar con los sentimientos de las personas que de buena voluntad se acercan a dar la famosa limosna, la ayuda. También hay personas que son obligadas a mendigar por su propia familia, ¿no? Nos enfrentamos a la violencia. Violencia a través del desconocimiento, a través de la avaricia, de muchísimas cosas. Desconocimiento porque tenemos personas con esquizofrenia que los familiares no saben nada de la enfermedad, no saben de qué se trata, dicen está loco, y entonces ese loco lo vamos a encerrar en un cuarto y ahí se queda la mayor parte del tiempo, ¿no? O en sus ratos de lucidez lo llevamos a pedir limosna, o ya me di cuenta que si estoy en un semáforo con una persona, mi familiar que está en silla de ruedas, causando lástima, tengo más productividad. Pero está ahí la señora o el chico bajo el sol, en condiciones completamente pues infrahumanas, ¿no? Si nosotros nos quedamos a ver cuántas horas está esta persona, si come, no come, tal vez nada más comen los que están bien y los que llevan aquí a esta persona a explotar. Y por ejemplo, en esos casos, hay gente que se dedica, digamos, a ver, a buscar, o es la misma sociedad, o por ejemplo yo que me entero, tengo que ir a denunciar. Para que el derecho se accione, tenemos eso, que accionarlo, oprimir el botón y decir, oigan, yo vi, yo sé, yo vengo a denunciar, y nunca queremos meternos en problemas, ¿no? Hay otra cosa que a mí me surge respecto al trabajo, licenciada. ¿Qué sucede? Supongamos que hay una familia que hace el esfuerzo por mandar a una persona con algún problemilla a la escuela y todo, ¿no? Y esta persona va y solicita trabajo. Y entonces esta empresa no se quiere aventar la bronca, porque aparte recuerda que le tienen que dar entonces salidas para ir a constantes citas, medicamentos, bla, 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 que si se enfermó ya no va a ir a trabajar. Si le niegan un contrato a una persona o lo corren por alguna discapacidad de esto, ¿eso sí procede? O sea, sí puede ir decir, a ver, yo en este trabajo me corrieron porque me falta una mano, porque me falta un pie y tengo la capacidad intelectual para hacerlo. ¿Qué sucede? La Ley Federal del Trabajo efectivamente puede acogerlo ante un despido injustificado, también a través del Código Penal aquí en la Ciudad de México, en el artículo 206 específicamente, establece como un delito todo tipo de discriminación. Pero ese es el deber ser, ¿no? El ser es que las empresas son muy inteligentes y dicen, ya se nos ocupó la vacante, muchas gracias. O el clásico, nosotros te llamamos y nunca te llaman, ¿no?
Y pues las personas de tanto pues se acostumbran a que es por la discapacidad, no tanto porque encontraron a otra persona antes, no tanto porque había otra persona más preparada, sino por sus limitantes físicas. Sí, de hecho, yo sí me pongo mucho en el lugar de los empleadores y de los compañeros de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que los empleadores se han de quedar así como que, bueno, contrato. Yo entiendo que pues sí, el gobierno muchas veces te les dan, ¿cómo les dijo? Incentivos. Incentivos, justamente. Pero yo creo que sí se lo han de pensar, ¿no? O sea, es para ellos más simple contratar a una persona que no tiene esos detalles a esta, por muchos incentivos que te den, ¿no? E igual, o sea, también realmente quien los capacita en el aspecto de cómo tratarlo, porque también estaba viendo de que muchas veces o son tratados muy, ¿cómo les diré? Muy concienzudamente, así como los tratan demasiado bien, exageradamente bien, o muy fríamente, ¿no? Y ahora sí que siendo tú el discapacitado, o te enojas, o te sientes mal, o te sientes ofendido porque te están tratando muy diferente a los demás, o muy fríamente. Entonces yo creo que hay como empleador, como contratador, y tus compañeros de trabajo se han de quedar así como que, híjole, suena feo, es horrible, pero es complicado, es latoso probablemente para ellos, y eso complica todavía más el que no tengamos la capacitación o nadie lo esté checando, nadie nos esté enseñando cómo convivir con personas así, me imagino. Así es, discriminación es nada de privilegios o muchos privilegios. Pero es que hasta dónde es lo normal. ¿Hasta dónde es lo normal? Porque puede ser una persona que tenga un problema así que diga, a mí sí me gusta que me traten con ciertas, pues no sé. Pero no debería de ser. No debería. Tienen que ganar un salario igual, tener una jornada igual, y lo único en sus adaptaciones sería que tuvieran un acceso, que tuvieran a lo mejor la oportunidad de tener un espacio para medicamentos si así lo requirieran. Una persona con alguna discapacidad podría ser muy muy benéfico para una empresa. Por ahí andaba circulando, no sé si lo llegaron a ver en redes sociales. Era una persona con autismo en un centro comercial. La mamá contaba y fue quien posteó y se hizo viral un buen momento. Era un hijo adolescente y dijo, lo llevé a Walmart. Y si recuerdan, hay algunos carros grandes como cubículos en donde de repente se ponen las cosas de oferta y hay todas revueltas, ¿no? Y hay que estarlo buscando y es un desbarajuste ese carrito. Bueno, pues este niño no se quiso ir de esta tienda hasta que no ordenó por tamaños, categorías, y la mamá decía, si contrataran a chicos así, ¿qué tan ordenada estaría la tienda? Porque ellos son personas súper concentradas con toques muy enfáticos de no me voy hasta que no termine mi trabajo. No son como otros de ya es mi hora de salida, hasta 10 minutos antes paso a checar y me voy. Así que se quede, no al rato lo van a volver a desordenar. No, hay que ver el lado bueno de cada persona para poder aprovechar ese máximo. Es por eso que a mí siempre me gustó el término de capacidades diferentes, a mí desde mi punto de vista, porque efectivamente, ¿quién te dice que tú no tienes una discapacidad? O yo tengo una, yo soy desordenada. Esa podría ser mi discapacidad, pero el del otro no. Por eso a mí me gusta esa terminología, pero bueno, es lo que la ley dice. Seguimos con el derecho que sigue, licenciada. Antes quisiera mencionar que esta pensión para el bienestar no es a nivel federal, no está en todo el país. Exacto, solamente les voy a mencionar los estados donde sí se está llevando en todas las regiones. Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Ni siquiera la mitad del territorio mexicano. Ah, caray. Entonces es una ayuda más o menos, ¿no? A la mitad.
De aquí también hay algunas fundaciones que dan un tipo de ayuda. No quiero sonar a comercial, pero estaba buscando. BBVA da becas, así se llama, becas para chavos con discapacidad que inspiran. Cuando una persona con discapacidad cursa la secundaria, la prepa y la universidad, pueden entrar a esta convocatoria y se les da una ayuda económica. No es eterna, es de 10 meses a un año completo y los montos van de 2,500 a 4,000 pesos mensuales. Ah, qué bien. Eso a mí sí se me hace un incentivo. Así es. Porque aparte se esfuerzan y ponen lo mejor de sí y luego les pueden ayudar, ¿no? Bueno, ya no tenemos tanto tiempo, pero sí me gustaría ver si puede, tal vez, dos cosas. Ahora sí que hay dos cosas que me gustaría abordar. Casos que haya usted tenido, justamente de Defensoría Legal, al respecto, y cómo está todo esto respecto a las escuelas. O sea, ¿qué tanto pueden acceder así que estas personas a la educación? Me ha tocado más justamente de educación. Escuelas particulares que niegan el acceso, que hacen maltrato y entonces tenemos que hacer la intervención. Independientemente de la intervención y del castigo, yo por el lado humano siempre les digo a la mamá que por alguna situación casi siempre es la mamá, la cuidadora principal, le digo a la mamá, sí tienes derecho a estar en esa escuela, pero ¿por qué te quieres aferrar a un lugar donde no eres bienvenido? Ellos están mal, es un hecho. Pero no tiene caso estar donde ya no te vas a sentir cómodo o cómoda. Entonces, mejor buscar otros espacios. No es lo ideal, pero así se previenen más confrontaciones, donde el único que va a sufrir es el menor. Es que también me imagino que es como lo que hace ratito mencionaba del trabajo. ¿Quién le enseña a los alumnos, sobre todo el bullying que vivimos en México en las escuelas, y quién le enseña a los maestros, ¿no? Realmente no hay presupuesto para enseñarlos, ¿no? Es cuestión de los valores de cada quien. Desde todo, no hay capacitación para los maestros, no hay de verdad los medios. Si varios maestros me están escuchando, entenderán y aplaudirán que en un salón donde hay 40, 50 alumnos, cada niño tiene su propio ritmo, cada niño tiene sus propias necesidades. Y si a eso le sumo un niño que tiene derecho de ocupar ese lugar, pero que viene con un retraso psicomotor de 2 años, ¿cómo le hace el maestro para poner diferentes actividades, para hacer el famoso adecuación curricular? ¿En qué momento? ¿En qué horario? ¿No? Está impedida en horarios. De ahí viene el siguiente derecho, que es la no discriminación, y finalmente el derecho de preferencia. A ningún niño se le tiene que discriminar. Hablemos de niños, de escuelas, a ningún niño se le debe discriminar. Tiene que haber el acompañamiento, tiene que estar el niño. Hay ya programas alternos en las mismas escuelas de gobierno que dan ese apoyo, pero finalmente es un apoyo donde el niño va a estar unos minutos, donde va a estar unas horas, donde un psicólogo le va a decir a la maestra, tienes que hacer una adecuación curricular. Como si la maestra no lo supiera, ¿no? Claro, tengo que hacer una adecuación curricular, pero dime a qué hora. Atiendo a los 40 y aparte esta niña viene con problemas del lenguaje y aparte aquí tengo un niño con problemas en casa y por acá tengo a lo mejor un niño con otro tipo de situación y resulta que ya no nada más es un caso, sino son 5 o 10 casos diferentes en donde ya la maestra se ve impedida. Nos vamos a escuelas particulares y en escuelas particulares es más fácil que nieguen el acceso porque dicen, ya no tengo cupo, ¿no? Yo quisiera, pero no tengo cupo, no tengo las instalaciones adecuadas, no tengo al maestro adecuado. Y entonces se van cerrando puertas y se van cerrando puertas de tal forma que ya los papás terminan hartos y dicen, ya no hay para dónde hacerme, ¿no? Tuve un caso ahorita que me piden ejemplos de una niña que iba al CAM. Esta niña tenía parálisis cerebral, pero iba a una zona muy alta de Milpalta. Entonces la mamá decía, pues sí, estaba bien el lugar, iba avanzando, yo veía que ya medio se iba comunicando a través de una comunicación aumentativa y alternativa. Ya se le entendía, pero iba una semana a la escuela y estaba 15 días en el hospital por problemas respiratorios.
el clima era muy frío. Otro CAM, me queda 2 horas de mi casa y entonces la niña se quedó sin educación. Ya, nada. Creo que esto de la discriminación es a lo que nos hemos enfrentado día a día. No solo los que damos clases, sino también yo lo veo con la familia. Y les voy a decir porque en primera nosotros, como docentes, maestros, a nosotros sí nos piden mucho que sí tenemos que atender a este tipo de público y efectivamente no nos dan de repente una capacitación para poderlo hacer, ¿no? Recuerdo que alguna vez una maestra dijo, ok, sí te lo voy a recibir, pero tú me vas a traer todos los materiales que necesita. Y aparte, si la niña quiere ir al baño, tú vas a venir a llevarla. Entonces imagínate imagínense el trabajo de los papás para hacerlo. Esto del mundo de la discriminación es una pena tan grande también para los papás. Alguna vez yo entrevisté a una mamá de una niña que tenía retraso y me dijo, no sabes qué tristeza me da que a mi hija no la invitan a fiestas, que a mi hija no le dicen ven esto y la corren de todos lados. Dijo, porque no puede, porque ella tocaba todo, agarra todo, o sea, así son esos niños, ¿no? Y ella lloraba y decía, no sé qué es más doloroso, lo que siente mi hija, lo que sentimos nosotros, porque esos niños viven su propio mundo, ¿no? Y a lo mejor, yo no sé, no podría decirlo, pero no sabemos qué tanto está sufriendo ese niño si vive en otro mundo, en otro sentido, y los papás viendo este tipo de situaciones. Creo que la discriminación es lo que nos acaba a muchas familias, porque como seres humanos de repente estamos bien perdidos. La discriminación se vive desde casa, ¿no? Como todos los problemas se viven desde casa. Tenemos que van segregando a mamá, a papá, hasta que se quedan completamente solos. También hay un grado muy alto estadístico, donde un matrimonio con un hijo o hija con discapacidad termina en divorcio, ¿no? Terminan mamá o papá solos, casi siempre es la mamá quien se queda con estos niños con discapacidad y los demás familiares también la segregan. No hay esta red de apoyo de la abuelita o del tío que diga, ¿sabes que no te puedes quedar todo el día en la escuela? ¿Qué te parece si yo te relevo 4 horas? ¿Qué te parece si yo puedo ir los lunes y tu primo que vaya los martes? Y entonces así entre todos, entre una comunidad se hace menos pesado, ¿no? Bueno, el futuro. A mí me encanta, y la profe lo sabe, hablar de tecnología. ¿Qué nos augura en ese aspecto? ¿Usted cree que la tecnología podría acercar, por ejemplo, la educación y el trabajo más a estas personas? ¿Usted cree que de alguna manera estos nuevos avances que estamos teniendo podrían ayudar a que justo pudieran trabajar y desarrollarse, estudiar y todo eso desde casa sin ningún problema? ¿O hay todavía también algún reto al respecto? Yo creo que sí, y tengo muchas esperanzas en la tecnología, porque parecerá chiste, pero hace muchos años la homosexualidad se tomaba como una enfermedad mental. Ya hoy en día se evolucionó bastante como para quitarlo de una enfermedad, como para quitarlo de un delito también. Las personas eran encarceladas por esa situación. Entonces, si ellos avanzaron, yo también quiero pensar que en todo tipo de discapacidad vamos a avanzar en la tecnología y en la concientización de la gente, ¿no? Empecemos por familiares. Vamos a unirnos para que ese niño que lo necesite pues pueda tener mayores oportunidades de inclusión, primero en la escuela y después en el mundo laboral. Porque nada más nos damos cuenta de la discapacidad cuando tenemos a alguien cerca, cuando de verdad nos duele, pero cuando lo vemos de lejos no nos concientizamos en todo esto. ¿Algún mensaje que quiera darle ahora sí a una persona con discapacidad que se anime de alguna manera a salir de ese lugar, que no tenga ahora sí la opción, el acceso, algo que usted pudiera decirle a esa persona? Que hay muchas esperanzas por el lado jurídico, hay muchísimas esperanzas. Hay asociaciones que están haciendo muchísima labor. Por ahí hay una propuesta en donde se le está pidiendo al gobierno, traducido, que le pague a las cuidadoras principales, porque bueno, si soy mamá de tiempo completo, me quedo en casa cuidando a esta personita que si lo dejo 2 minutos se muere sin mí, ¿no?
y al mismo tiempo la carga mental, la carga física y el poco dinero porque es una persona que no puede salir a laborar. Entonces está presentando esta iniciativa en la Ciudad de México, ojalá que sí la aprueben. Y bueno, unas de tantas, apenas hace algunos años se aprobó la ley de autismo. Entonces hay muchísimas cosas por hacer, que estamos exactamente en el deber ser, pero yo confío que en algún punto se unan el ser y el deber ser para que efectivamente esas personas dejen de ser invisibles y respetemos los derechos que tienen, porque no es darle derechos, es respetarles los derechos que ya tienen. Yo creo que ya estamos en muy, muy poco tiempo, pero no puedo dejar pasar este punto. A mí se me hace tan importante porque he vivido mucho esto de cerca. ¿Qué pasa con la salud de los chavos, de las chicas en cuestión de reproducción? Porque tuve una amiguita que tenía una nieta, o que tiene más bien una nieta, y me dijo, ¿sabes qué, Claudia? Mi niña está creciendo y con toda la pena del mundo, su mamá decidió que la va a llevar a que la operen para que no pueda tener hijos. Esto se me hace tan triste. O sea, ¿por qué tendría yo que llevar a una adolescente a que la operaran para que no pudiera tener hijos? ¿Y sabes por qué, Alberto? ¿Sí te imaginas por qué? Porque las violan de la manera más fácil. Sobre todo cuando no tienen ese apoyo de la familia, ese apoyo cuidador, ¿no? ¿Cuántas niñas con problemas mentales están embarazadas? Volvemos a lo mismo, esto es una crisis familiar, porque resulta que el agresor sexual está en casa, ¿no? Sí. No hay más. Entonces, lamentablemente. Aparte de eso, hay algo en el derecho que se llama juicio de interdicción. Este juicio de interdicción es, le voy a demostrar al juez que esta personita es incapaz de tomar decisiones por sí mismo, no tiene capacidad jurídica, por lo tanto necesita a alguien que tome decisiones por él. Hoy en día hacemos tan fácil, vamos con un médico, mírela, está mal, no puede tomar decisiones, opérela, yo soy su mamá. No debería de ser así. Entonces, ojo, cuidado, los médicos no deberían de hacer este procedimiento así de fácil, sin antes un juicio, una sentencia de jurisdicción voluntaria, donde el juez se cerciore de que esa es la mejor decisión para esta persona. Porque una cosa es que no pueda hablar como nosotros y otra muy diferente de que no comprenda y que no tenga una forma especial de comunicarse. Sí, esto está bien difícil. Y bueno, ya ni siquiera podemos hablar del amor, Alberto. ¿Qué vamos a decir? Que la gente con discapacidad tiene derecho al amor, ¿o no? Yo creo que eso, o sea, yo siento que, por ejemplo, las mujeres justamente si están bien conscientes de todo eso, no tienen la discapacidad respecto a, pues es como todo, ¿no? Yo creo que se fijan. Nada más tenemos el caso aquí de la película que usted hablaba, esa vez de Yo antes de ti o algo así. Ni se podía mover. Justamente ustedes a todos, justo el chico no se podía mover, o sea, en lo absoluto, solamente la cabeza, pero era rico y guapo. Ya, se acabó. Igual en el caso de la chica, si es muy guapa, pues uno agarra y dice, bueno, está malita de acá, pero pues sí, ¿no? Digo, o sea, ahí no hay tema, tema. El amor siempre va a estar presente porque no importa qué condición tengan, lo físico siempre va evolucionando. Entonces en una mujer siempre va a llegar la menstruación, siempre va a llegar la pubertad y todos los cambios hormonales que con ello vienen. No, y aparte, a lo mejor no la viste, pero yo vi una película donde una chica que igual tenía este problema y un día le pidió, iba a las escuelas, sí tenían dinero, la llevaron a las mejores escuelas y un día pidió independizarse, dijo, yo me voy a independizar, y se enamoró de otro chavo así, ¿no? Aunque los papás, pues al principio por sobreprotección no estaban de acuerdo, aunque le habían dado lo mejor para poder salir adelante, y total se quedó con ese chavo así, pero ese es un final feliz de los muy pocos que tenemos. Y pues bueno, estamos a 1 minuto de terminar. Pues licenciada, háblenos de usted, háblenos dónde la pueden encontrar, dónde está su despacho, para alguna de las personas que nos está escuchando. De todos modos, nosotros siempre guardamos los teléfonos, los ponemos ahí abajito de nuestros podcast en YouTube. Recuerden que estamos también y ahí vamos a poner toda su información. ¿Dónde la encontramos, licenciada? Gracias, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, estamos como Jurídico Las Palmas, tenemos una página web que también ahí pueden buscar en Google.
Y dejo un teléfono para WhatsApp, por aquí pueden concertar citas, es el 5585 57 90 99. Jurídico Las Palmas. Así es, así ¿En nos cualquier encuentran. horario? Tenemos un horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde para concertar citas. Pero bueno, en redes sociales nos encuentran todo el tiempo. Ok, bueno, pues agradecemos mucho a la licenciada Elizabeth Barrera Mesa que haya estado con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Esperamos que en un futuro pues nos siga apoyando. Muchas gracias, licenciada. Sí, muchas gracias. Yo soy Alberto Lara. También le agradezco bastante. Ahí seguimos trabajando con críticos de todo. Ahí sí se puede. Gracias. Vale, le agradezco mucho que haya venido. Gracias a ustedes y feliz Día de los Abuelitos a todos. Ay, A queremos todos mandarles un abrazo y un besote a todos esos seres, a los chiquitos y a los grandotes, porque de verdad que nos alegran la vida los chamaquitos. Un abrazo a todos y los esperamos. Escúchenos la próxima semana en Noches de Romance. Muchas gracias.